Buenos días, soy Luis Nieto de la empresa SDP Tecnología y hoy vamos a compartir con ustedes lo que como empresa creemos que son las mejores prácticas de calibración para sistemas de visión artificial con aplicación a la flotación de minerales a modo de ejemplo. Bien, como es sabido, los sistemas de visión artificial son muy utilizados en la industria de procesamiento de minerales, y en la actualidad hay cientos de sistemas con miles de cámaras operando en plantas industriales en todo el mundo. Y esto se debe a que, bueno, las mediciones que entregan estos tipos de sistemas permiten controlar y optimizar en tiempo real los procesos productivos. Considerando esta realidad, entonces es lógico indicar que los sistemas de visión artificial deben ser confiables, pero además de la confiabilidad también es importante que sus mediciones sean válidas. Esto es algo que lamentablemente muchas veces se pasa por alto, tanto por parte de los usuarios finales de este tipo de sistemas de visión artificial, como también por parte de aquellos que desarrollan los sistemas. Es por eso que en esta presentación queremos compartir las mejores prácticas que utilizamos en SDP Tecnología para poder obtener alta confiabilidad y validez de los sistemas de visión artificial, y como dije anteriormente, vamos a ejemplificar con aplicaciones en el proceso de flotación de minerales. Antes de partir, para que todos podamos estar en la misma página, vamos a refrescar algunos conceptos, es decir, algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es la confiabilidad? Entonces, la confiabilidad o precisión es básicamente la capacidad que tiene un instrumento para poder entregar el mismo resultado al realizar diferentes mediciones en las mismas condiciones. Y esta confiabilidad se conjuga también con otro concepto que es la validez. ¿Y qué es la validez? Bueno, la validez o exactitud es básicamente el grado de acercamiento que tienen las mediciones de una determinada cantidad, por ejemplo, peso, con el verdadero valor de esa cantidad. Ojalá las figuras que están aquí puedan ayudar a ejemplificar estos conceptos. Entonces, si vemos la figura de la izquierda, ahí tenemos un sistema que presenta mediciones que son confiables, pero no tienen validez. Básicamente porque todas las mediciones son parecidas, pero se alejan del valor real. La figura que está inmediatamente a su derecha, la segunda figura, podemos ver que sus mediciones son válidas, pero sin embargo no son confiables, porque las mediciones pueden captar todo el espectro del fenómeno que está midiendo, pero son diferentes entre sí. La tercera, de izquierda a derecha, muestra que no tiene ni confiabilidad ni validez, porque por una parte no es capaz de captar todo el fenómeno medido y además las mediciones difieren entre sí. Y por último, la última imagen, vemos que es un sistema o una medición, en este caso, confiable y válida. Básicamente porque todas las mediciones son parecidas y además se ajustan al valor real de lo que se está midiendo. Bueno, cuantificar la precisión del procesamiento de imágenes de los algoritmos de visión artificial no es una tarea sencilla, es una tarea compleja, porque no existen algoritmos de referencia con los cuales se pueda comparar, ni tampoco bases de datos existentes de imágenes y parámetros de imagen que podamos determinar como correctos, ¿sí? Entonces aquí tenemos distintas alternativas. Una alternativa, por ejemplo, sería comparar el rendimiento del algoritmo de visión artificial con el de un sistema de visión humano, es decir, básicamente con el ojo, ¿no? Esta alternativa la verdad que no es viable porque poder inspeccionar visualmente una muestra estadísticamente significativa de imágenes y comparar el resultado de esta inspección con el rendimiento de los algoritmos en la muestra llevaría un tiempo que es prohibitivo realmente. Entonces, otra alternativa, otro método para probar los algoritmos de visión artificial consiste en sintetizar los datos con parámetros conocidos y a continuación probar los parámetros extraídos del algoritmo, es decir, los resultados obtenidos, con los resultados conocidos previamente. Esta última alternativa es la práctica que utilizamos en SDP Tecnología para poder obtener una alta precisión
y exactitud en los sistemas de visión artificial. Y en adelante, como les mencionaba anteriormente, vamos a ejemplificar con aplicaciones al proceso de flotación de minerales, básicamente porque requiere, por una parte, análisis de color, análisis de tamaño y análisis de velocidad, y por lo tanto abarca todas las mediciones que utilizan otros procesos en los cuales también se utiliza visión artificial. Algo que es bueno recalcar y que tiene que tomarse en consideración es que ningún procedimiento de calibración va a poder solucionar problemas de base, como por ejemplo, si hay problemas con la cámara, por ejemplo, que la cámara esté mal posicionada respecto a aquello que queremos medir, o que la cámara esté desenfocada, o que el sensor mismo de esa cámara esté dañado, o bien que haya problemas con la fuente de iluminación de ese sistema de visión artificial, que ocasione por una parte, por ejemplo, una iluminación excesiva, es decir, una sobreexposición de la imagen de aquel objeto que nosotros deseamos medir, o por el contrario, que haya una iluminación deficiente, es decir, una subexposición de la imagen de lo que deseamos medir, ¿sí? O también si hay problemas en las condiciones de entorno o condiciones medioambientales, por ejemplo, que haya presencia de polvo o de gases que sea excesiva, o problemas de filtración de luz excesiva, justamente, que impida poder tener una visualización correcta de la imagen de aquello que queremos medir, u otros problemas, por ejemplo, con comunicación de datos, con intermitencia en comunicaciones o bajo ancho de red que no nos permita tener la cantidad de imágenes por segundo que se requieran en el video para poder tener un buen análisis, o que esté la cámara instalada en un lugar donde tenga exceso de vibraciones, etcétera. Es decir, cualquiera de esas condiciones de base debiesen resolverse en la base, ¿no? Es decir, antes de proceder a calibrar un sistema de visión artificial, tendríamos que verificar que esas condiciones son las adecuadas, ¿sí? Ahora bien, partimos diciendo anteriormente que el color, el tamaño y la velocidad del objeto de interés, es decir, aquello que nos interesa medir o caracterizar, son variables importantes porque nos permiten, en nuestro caso, facilitar o, sí, justamente facilitar el control y la optimización de diversos procesos, ¿sí? Para hablar del color en particular, en cuanto al color, podemos decir que es una interpretación, ¿sí? Que en el caso de los seres humanos, esa interpretación la hace el cerebro a partir de la información que le entregan los ojos, ¿sí? En nuestro caso, el sistema de visión es tricromático, es decir, que todos los colores se basan en una combinación de los tres colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Y lo que nosotros interpretamos como color es básicamente una determinada combinación de luz que tiene diferentes longitudes de onda y diferentes niveles o amplitudes. Ahora bien, de manera similar, el color también es una interpretación para un sistema de visión artificial, salvo que en ese caso lo hace un software o un procesador a partir de la información que le entrega la cámara, donde también, similar a lo que sucede en el caso de los seres humanos, un sistema de visión artificial también puede ser de tipo tricromático, como por ejemplo cuando se utiliza el espacio de color RGB. Y tal cual como sucede con el ser humano, lo que un sistema de visión artificial interpreta como color es básicamente una combinación particular de luz con diferentes longitudes de onda y diferentes amplitudes. Entonces, en lo que respecta a la flotación, hay diversos estudios, aquí citamos algunos solamente, que indican que el color de la espuma es un indicador, valga la redundancia, de la condición del proceso de flotación. Porque el color de la espuma se relaciona, por ejemplo, con el tipo y tipo de mineral, la concentración de mineral que se está procesando, y también tiene relación con la ley. Entonces, para continuar hablando del color, en el caso de los sistemas de visión artificial, el color puede medirse a través de modelos, donde
Un modelo de color es básicamente una forma matemática de poder cuantificar ese color. Hay múltiples modelos de color. Entre los más populares, ahí mencionamos algunos, son 3 los más populares a nivel mundial, que es RGB, el CMYK y el LAB. Y dentro de esos modelos, el más popular de todos es el conocido RGB, y por lo tanto lo que vamos a ejemplificar en esta presentación es con ese modelo de color RGB, aunque cualquier cosa que indiquemos en relación con la calibración del color también es válido para los otros modelos de color. Pero volviendo a aquel que nosotros vamos a utilizar para ejemplificar, que es el modelo RGB, hay que recordar que ese modelo se basa en que cualquier color se puede conseguir mezclando los 3 colores primarios puros, que son linealmente independientes entre sí. Y para poder determinar qué es un color primario puro, se determinó o se escogió el rojo, básicamente 700 nanómetros, el verde, 546 nanómetros, y el azul, 436 nanómetros. ¿Sí? Como se dijo anteriormente, este modelo, el modelo RGB, es un modelo aditivo, es decir que cada color se va a conseguir mezclando la luz roja, verde y azul con diferentes intensidades. ¿Sí? Por lo tanto, cada color se puede representar como un vector de 3 coordenadas RGB, donde cada color primario es un eje, como se ve en la figura de la derecha, que toma valores entre 0 y 255, lo que nos permite tener un total de 16.777.216 colores posibles con este modelo de color RGB. Ahora, cuando nosotros nos referimos a un sistema de visión artificial, es la cámara la que tiene que interpretar y digitalizar aquello que detecta su sensor. ¿Sí? Y en ese proceso, cada cámara, incluso aunque sea del mismo modelo, puede divergir. Esto es muy importante porque esa divergencia puede hacer que el color que nos informe la cámara, es decir, el color que básicamente está indicando la cámara, no es el color que se aprecia en realidad. Y por lo tanto, para poder conseguir precisión en la reproducción del color, se requiere hacer una tarea previa que es la calibración, básicamente. Para lo cual utilizamos un elemento patrón, que es una carta gris neutro o carta gris 18%. ¿Sí? Esa carta, o tarjeta también llamada en algunos lugares, pero básicamente nosotros le vamos a colocar el nombre de carta gris, es una superficie lisa que tiene un color gris neutro que refleja siempre el mismo porcentaje de luz, 18%, independientemente de cuál sea la temperatura de color de la luz incidente, es decir, de cuál sea el espectro de la fuente de iluminación o incluso de la posición que tenga la carta gris neutra respecto a la fuente de luz. Entonces, como nosotros vamos a utilizar para ejemplificar en esta presentación el modelo RGB, el gris neutro en el modelo o espacio de color RGB corresponde a los valores 123, 123, 123. Si usáramos algún otro tipo de modelo como el CMYK, el LAB u otros, lo que tendríamos que hacer es básicamente buscar cuál es la correspondencia de gris neutro para esos modelos de color en particular. Entonces, el procedimiento de calibración de color consiste básicamente en pasos, ¿sí? Entonces, el primer paso es poder establecer la saturación, el contraste, el brillo y la nitidez de la cámara en su zona central, es decir, en el valor medio. Una vez que se ha hecho eso, posteriormente hay que desactivar las opciones de balance de blanco automático de la cámara para que no intente hacer ningún tipo de compensación por software. Luego que hemos hecho estas tareas, entonces colocamos esta carta gris neutro, que es la que se puede observar en la imagen, frente a la cámara en la zona de medición, obviamente con el sistema de iluminación que tiene que estar funcionando, es decir, tiene que estar activado. ¿Sí?
Una vez que hemos hecho eso, entonces queda observar cuáles son los valores de las mediciones de color en el software de visión artificial y luego modificar, que sería la parte de sintonía, modificar gradualmente el contraste local de la cámara hasta obtener los valores correctos de las coordenadas de color, que en nuestro caso para el espacio RGB dijimos que es 123, 123, 123, ¿sí? Entonces esto tenemos que chequearlo en el software de visión artificial que estemos utilizando. Como la percepción de color obviamente va a depender de varios factores, las características del sensor de la cámara, cuál es la temperatura de la fuente de iluminación, etc., es necesario que este procedimiento de calibración se realice para cada cámara de forma individual. Es decir, no sería válido el hacer esta labor de calibración en una cámara y luego replicar esos mismos parámetros hacia el resto de las cámaras que tengamos instaladas, porque como mencionaba anteriormente, a pesar de que en teoría se trata de la misma cámara, mismo modelo eventualmente, hay modificaciones internas que desconocemos que tienen que ver con las características del sensor, que las partidas de sensores de cámaras no necesariamente son exactamente iguales, la temperatura o pequeñas modificaciones en la fuente de iluminación, etc. Por lo tanto, para realizar el procedimiento de calibración siempre tiene que ser individual para cada una de las cámaras que existan en nuestra planta industrial. Pasando ahora ya del color hacia la siguiente medición que nos importa, que es el tamaño. Podemos, partir diciendo o recordando que el tamaño es la magnitud o dimensión que tiene un objeto y ese tamaño puede referirse, por ejemplo, a la longitud, a la altura, al ancho, al diámetro, al área, etc. En lo que respecta, a nuestro caso, como vamos a ejemplificar con la flotación, lo que vamos a medir, es decir, nuestro objeto es una burbuja, ¿ya? Y este tamaño de burbuja, que es una información que percibe, digamos, el operador, es uno de los parámetros más importantes que pueden describir la característica superficial de la espuma. También hay diversos estudios, aquí citamos solo algunos, que indican que el tamaño de las burbujas está relacionado, por una parte, con la estabilidad de la espuma, por otra parte, con la adición de reactivos, como el espumante o el depresante, y también con el flujo de aire entre otras variables. Continuando entonces con las definiciones o con las indicaciones relacionadas con la medición de tamaño, podemos decir que el área, recordemos que tamaño podía referirse a distintas medidas, nosotros vamos a utilizar como sinónimo dentro de estas definiciones de tamaño, vamos a utilizar el área en particular, ¿sí? El área es la proyección bidimensional básicamente de la imagen que está muy relacionada con la verdadera superficie del objeto, ¿ya? En nuestro caso, el objeto, recordemos, es una burbuja, ¿sí? Y va a tener un pequeño error de estimación que es relativo al grado de curvatura y también a la altura que tenga la burbuja, ¿sí? Lo que hace un sistema de visión artificial para calcular el tamaño, o más concretamente el área del objeto, la burbuja, es contar el número exacto de píxeles que contiene la proyección bidimensional teselada de los objetos, es decir, de las burbujas presentes en la imagen, ¿sí? Y esta operación se hace para todos los objetos, es decir, para todas y cada una de las burbujas que están presentes en la imagen. La unidad de medida, como estamos utilizando cámaras, la unidad de medida de área en una cámara es el píxel. Pero esta unidad, la verdad, que es muy poco familiar para el ser humano, por lo que es necesario hacer una conversión de área, en este caso, de píxeles a unidades más tradicionales, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo unidades del Sistema Internacional, milímetros, por ejemplo. Esta es una operación, es decir, esta conversión se realiza a nivel de software, ¿ya? Pero esta relación existente, es decir, la equivalencia entre milímetros y píxeles, hay que realizarla a través de una operación de calibración de la cámara.
Y como esta equivalencia milímetro-píxel depende de varios factores, por ejemplo, el tipo de lente que esté utilizando la cámara, cuáles sean las características del sensor de la cámara, cuál es la distancia entre el lente de la cámara y el objeto que se está midiendo, es decir, las burbujas de la espuma, cuál es el grado de zoom óptico o zoom digital que se está utilizando, etc. Es decir, hay muchos factores que están relacionados con lo que se vaya a medir, la cantidad de milímetros que corresponden a un píxel, y por lo tanto es necesario realizar este procedimiento para cada cámara de forma individual si es que queremos obviamente hacer una calibración apropiada. Entonces el procedimiento de calibración para tamaño o para área consiste primero en colocar el elemento patrón, que es básicamente un objeto del cual se conozcan sus medidas, en el frente de la cámara, en la zona de medición. En este caso nosotros utilizamos una imagen circular con dimensión conocida que se encuentra en la misma carta gris que usamos en el proceso de calibración de color, y esto lo hacemos básicamente con el objeto de poder minimizar la intervención del equipo de proceso, es decir, la celda o la columna. Luego, una vez que ya hemos posicionado ese elemento patrón, lo que tenemos que hacer es medir la cantidad de píxeles ocupados por este objeto patrón en el software de visión artificial. Posteriormente determinamos entonces el factor de relación de aspecto o factor de conversión milímetro-píxel utilizando la fórmula que se muestra allí en la lámina, y una vez que hemos determinado cuál es ese factor de conversión, entonces lo que resta es ingresar ese factor de conversión calculado en el software de visión artificial para que el software de visión artificial sea capaz de poder informar las mediciones de tamaño o de área en este caso, no en píxeles, sino en la unidad que se haya seleccionado. En este caso, para el ejemplo, en milímetros. Ahora bien, una vez que ya configuramos el factor de conversión, es decir, que las medidas que estamos obteniendo ya no van a ser en píxeles, sino en la unidad que hayamos escogido, como milímetros, lo que tenemos que hacer es pasar a la siguiente etapa, que sería configurar las clases de tamaño que van a ser usadas por el software de visión artificial. En este caso, para el ejemplo, se han configurado clases de tamaño entre 0 y 10 milímetros, entre 10 y 20 milímetros, y así sucesivamente hasta la clase comprendida entre los 90 y 100 milímetros. Luego, lo que debemos hacer es cargar en el software de visión artificial una imagen patrón, es decir, básicamente una imagen de la cual se conozca perfectamente el tamaño de cada objeto que está presente en esa imagen. Y luego, en el software de visión artificial, entonces se deben observar cuáles son los resultados de las mediciones, y en caso de que sea necesario, hay que modificar los parámetros del algoritmo que realiza la medición de tamaño o de área hasta alcanzar la exactitud requerida, ¿no? Por ejemplo, tener un error porcentual inferior al 5%. Ahora bien, estos parámetros dependen en particular de cuál sea el algoritmo que utilice el software de visión artificial que tengamos en nuestra planta industrial. Y puede ser, por ejemplo, parámetros relacionados con la ecualización de la imagen o parámetros relacionados también con la segmentación de la imagen, etc. Para eso, para poder saber qué parámetros tenemos disponibles para poder hacer la calibración del algoritmo de medición de tamaño o de área, lo que hay que hacer es consultar básicamente el manual para ver cuáles son los parámetros del software de visión artificial que se esté utilizando. Bien, ya hablamos del color, hablamos del tamaño, y lo que vamos a hacer ahora es hablar de la velocidad. La velocidad básicamente es el cambio de posición o el desplazamiento que presenta un objeto en el tiempo. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo en la flotación de minerales, como la flotación es un proceso dinámico, la espuma obviamente se mueve continuamente,
desde el interior del equipo, es decir, desde el interior de la celda o del interior de la columna, hacia la canaleta de recolección de concentrado. En este proceso, en el proceso de flotación, la velocidad de la espuma, o más precisamente la velocidad de rebose, es decir, no la velocidad de agitación de la espuma al interior del equipo, sino la velocidad a la cual la espuma está siendo evacuada desde ese equipo, es decir, la velocidad efectiva de rebose, es probablemente el parámetro más importante, porque es el que nos indica cuán rápidamente esa celda o columna está rebosando, es decir, está evacuando. Es decir, da una indicación de cuán selectivo está siendo la forma de operación de ese equipo. Hay también diversos estudios, ahí se citan algunos, que indican que la velocidad de rebose de la espuma está relacionada, bueno, con el nivel de pulpa, o también llamado colchón de espuma, con el flujo de aire y con la adición de reactivos como el depresante, por ejemplo, entre otras variables. En un sistema de visión artificial, que es lo que estamos tratando nosotros, esta velocidad se obtiene calculando cuál es el desplazamiento de los píxeles o bloque de píxeles en imágenes consecutivas desde un tiempo inicial, t sub 0, hasta un tiempo final, t sub n. Entonces, lo que hace el software de visión artificial es realizar una conversión del desplazamiento de los píxeles o bloques de píxeles por unidad de tiempo, por ejemplo, píxeles por segundo, a unidades que sean más familiares para el ser humano, como mencionábamos en el caso anterior. Unidades, por ejemplo, del sistema internacional, para nuestro ejemplo, milímetros por segundo. Como se indicó hace unos minutos atrás, esa conversión se realiza a nivel de software también, pero la equivalencia entre milímetros y píxeles hay que realizarla a través de una operación de calibración. Por suerte, esa equivalencia o factor de conversión es el mismo que ya calculamos en el procedimiento de calibración de tamaño, y esto nos permite entonces minimizar la interferencia que vamos a estar realizando con el equipo de proceso, porque podemos utilizar obviamente el mismo factor de conversión que habíamos calculado para la conversión milímetro-píxel en la medición de tamaño. Entonces, esta parte del proceso de calibración es exactamente igual a la calibración de tamaño, así que vamos a pasar directamente a la siguiente lámina. Una vez entonces que ya encontramos ese factor de conversión y lo configuramos dentro del software de visión artificial, lo que debemos hacer es configurar los parámetros del algoritmo de análisis de velocidad en el software de visión artificial. Estos parámetros van a depender obviamente del algoritmo que esté usando el software de visión artificial, y puede ser, por ejemplo, parámetros relacionados con la cantidad de puntos que se usan para realizar el rastreo o el tracking de los objetos, es decir, de las burbujas en este caso, etc. Y al igual que el caso anterior, para poder saber específicamente cuáles son los parámetros que podemos modificar, hay que consultar el manual del software de visión artificial que se esté utilizando. Una vez que ya tenemos esta información, entonces lo que debemos hacer es cargar un video patrón en el software de visión artificial. Aquí, como información adicional en relación al video patrón, podemos considerar que una forma para calcular la velocidad de un objeto en un video es utilizando las características, digamos, de ese video. Por ejemplo, si el video fue grabado a 30 imágenes por segundo, es decir, a 30 frames por segundo, y al objeto, en este caso la burbuja, le toma 8 frames u 8 cuadros u 8 imágenes desplazarse desde el punto A hasta el punto B, entonces básicamente el tiempo que le tomó a ese objeto, en este caso la burbuja, desplazarse desde A hasta B fue de 3,75 segundos.
Ahora, si conocemos cuál es la longitud de este objeto, podemos usar esa medida, o si no, podemos usar también cuál es la distancia entre A y B. En este ejemplo, el objeto tiene 63 milímetros, por lo tanto podemos determinar la velocidad de desplazamiento, que es de 16,8 milímetros por segundo. Esto es, digamos, a modo de ayuda, básicamente, en el caso de que quieran desarrollar un video patrón y requieran poder hacer los cálculos para poder determinar cuál es la velocidad de desplazamiento de cada uno de los objetos que están en esa imagen. Ahora bien, una vez que entonces ya cargamos el video patrón, que es un video donde nosotros conocemos perfectamente cuál es la medida, en este caso, de velocidad de los objetos presentes, lo que tenemos que hacer entonces es observar cuáles son los resultados de la medición de velocidad en el software de visión artificial. Y en caso de ser necesario, obviamente hay que modificar esos parámetros del algoritmo, que son los que realiza esta medición, la medición de velocidad, hasta conseguir la exactitud requerida. Por ejemplo, conseguir un error porcentual inferior al 5%. En este caso, en este ejemplo, lo que utilizamos nosotros fue un video con múltiples objetos, cada uno con un desplazamiento a diferentes velocidades, por lo cual la velocidad de referencia es básicamente la velocidad promedio de todos los objetos a cada instante. Entonces, a modo de conclusión, podemos indicar que, por una parte, las características visuales, como el color, el tamaño, la velocidad, son de gran importancia para poder no solamente controlar, sino también para poder optimizar diversos procesos productivos, como el proceso de flotación en nuestro ejemplo. Otra conclusión es que las condiciones que denominamos anteriormente como condiciones de base para un sistema de visión artificial siempre tienen que ser las adecuadas, porque no hay ningún proceso de calibración que vaya a poder solucionar aquellos problemas que son de base, principalmente problemas de hardware. Ahora, por el rol que cumplen los sistemas de visión artificial, es claramente importante que esos sistemas tengan una alta precisión y también una alta exactitud. Y para poder incrementar entonces la exactitud de las mediciones, es necesario calibrar el sistema de visión artificial. También podemos concluir que la metodología que expusimos permite cuantificar por una parte y mejorar por otra parte la precisión del sistema de visión artificial que se esté utilizando. Y finalmente, bueno, para cerrar, tener en consideración dos recomendaciones para aquellos que tienen actualmente sistemas de visión artificial en sus instalaciones. Una es poder, bueno, contar con los materiales necesarios para calibrar, es decir, contar con una carta gris, neutro, a lo menos una imagen y un video que sea representativo de su proceso. Y posteriormente realizar la calibración del sistema de visión artificial al instalarlo y también cuando se produzcan cambios en las condiciones. Por ejemplo, que se reemplace la cámara, o que se modifique la posición de la cámara, o que haya cambios en la fuente de iluminación del sistema de visión artificial, etc. Bueno, y por último, recordarles que en SDP Tecnología nosotros contamos con especialistas que desarrollan, implementan y brindan soporte tanto a nuestros propios sistemas de visión artificial de la línea IBIS, como también retrofits y updates de otros proveedores. Así que, bueno, contamos con experiencia para poder ayudarlos a alcanzar los mejores resultados posibles de sus sistemas de visión artificial. Por su atención, muchas gracias.